decir cómo sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes. Oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, hago al dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Muy buenas noches a todos, hermanos, todos los que están conectados, a los que van a ir conectándose. Gracias a Dios por un día más de vida. Estamos en jueves, ya casi terminando la semana, y espero y anhelo en mi corazón que te encuentres bien, que tu familia se encuentre bien. Y si por las circunstancias actuales que estamos vivimos no es así, pues que Dios les dé consuelo, les dé ánimo, esperanza, y seguir esperando en su voluntad. Estamos nuevamente para un nuevo capítulo, un nuevo tema que vamos a estar tratando, y para ello invitamos a alguien muy querido por mí, por nuestra familia. Invitamos a mi amigo y el doctor Abraham Ucán. Los saludamos. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos allá en casa? Bien, bien. Estamos acá ya esperando este tema, tercera edad en la iglesia. Y bueno, antes de abundar, vamos a tratar de que la gente también te conozca un poquito más. Cuéntanos, eres parte, Excelente. ¿qué estás haciendo?
¿Qué estudiaste? ¿Sigues trabajando? ¿Estás estudiando? Ok, De tu familia también, un poquito que es una familia que tiene mucha relación con la parte médica, ¿no? así es. Bueno, pues actualmente pues estudio y trabajo. Estoy cursando el tercer año de la especialidad Medicina Familiar en el Instituto Mexicano del Seguro Social. De manera particular, también tengo un consultorio privado donde trabajo con mi papá, que también es médico, y con mi hermana, que también es médico. Y pues actualmente estoy en esos dos lugares, trabajo tanto en el IMSS, ahorita un poquito más relajado por cuestiones del COVID, al ser residente pues no estamos obligados en ciertas maneras a ciertas cosas que los médicos ya de base sí están. Y pues eso también me ha permitido tener un poquito más de tiempo para estar en mi consultorio. Entonces, estudio y trabajo. Ok, bueno, sabemos que estás ahorita, como dices, internado, estás trabajando, no estás tomando un tiempo de relax, sino estás trabajando. Y agradecemos también Así a es. Dios porque formas parte también de la iglesia local donde asistimos, que ya bien es sabido que hay muchos doctores, muchos que tienen que ver con esta rama de la ciencia que es la medicina, ¿no? Y bueno, vamos a Ujú. hablar del tema tercera edad en la iglesia. Y antes, bueno, cuéntanos cómo has experimentado eso. ¿Tienes a tus padres? ¿Tienes abuelitos? Sí, pues gracias a Dios, pues de mis cuatro abuelitos, tengo tres vivos aún. Mi abuelo el año pasado fue llamado a la presencia de su Señor y su Salvador. Y aunque lo extrañamos mucho, también sabemos que obviamente ahorita está gozando, ¿no? Ahí con su Señor. Y actualmente pues está mi abuelo José, mi abuelo Oliva, que son los papás de mi papá, ya de una edad bastante avanzada, tienen más de 90 años ambos. Y está mi abuela Agripina, que también es la madre de mi mamá. Y pues ha sido una bendición poderlos tener en nuestras vidas, porque todos ellos han sido creyentes, fieles creyentes. Mis abuelos José e Ignacio, pues vi un ejemplo a seguir también de cómo ministrar en la iglesia, ¿no? Cómo ser hombres maduros y que amen al Señor. Entonces, tuve la bendición de poderlos conocer a todos eh, y eso fue lo muy útil para mí. Yo creo que lo más padre fue poder ver personalidades totalmente distintas, ¿no? En estas cuatro personas. Mi abuelo José es totalmente diferente. Yo creo que eso es bueno, ¿no? Puedes ver como que ambas cosas, lo cual también marca un poco la personalidad de mi papá y de mi mamá, que también son personas ya de edad avanzada, ya tienen ambos más de 60 años, pero también es una bendición poderlos tener con nosotros. A lo mejor yo ya no vivo con ellos, pero sí es buena la convivencia que tenemos, ¿no? Y también ver en ambos, pues, ese ejemplo del amor de Cristo. Ah, qué bueno. También yo tengo la bendición de tener a mis padres. Actualmente están viviendo conmigo. Pues ahí les presento a mis padres y a mi abuelita. Ahí están viendo fotos los que nos están acompañando. Y también tengo mi abuelito y mi abuelita. Ya Dios los llamó a su presencia. Gracias a Dios ellos confiaban en él. Y también por parte de mi mamá, pues tengo a mi abuelita. Ella fue la primera que Dios la llamó. Y tengo a mis padres, a mi suegra, también tengo a mi suegra, que también puedo tener la compañía de ella como también una persona de tercera edad. Y a mi suegro, ¿no? A mi suegro que ahorita se encuentra en otro estado. Pero bueno, es importante también recordar y reconocer que tenemos familia y esa familia es importante, es familia a la que debemos honrar. La Biblia nos habla mucho de honrar a ellos. Entonces, para ir avanzando un poquito en la parte del tema, tercera edad en la iglesia, ¿no? Vamos a primero hablar de la tercera edad. ¿Qué nos puedes decir un poquito, danos un panorama completo, qué es la vejez, hay etapas en la vejez, cómo lo ha dividido la Organización Mundial de Salud? Algo que nos puedas Ok, decir antes de ir hacia la parte ministerial, la parte de la iglesia, ¿no? Un panorama completo. claro. Sí, de manera general, ¿no?
Sí, pues podríamos empezar hablando qué es el envejecimiento, ¿no? Y el envejecimiento es un proceso, ¿no? Es un proceso gradual y es un proceso adaptativo. Se caracteriza porque obviamente lo que es la homeostasia dentro del mundo médico, ¿no? La homeostasia es eso que mantiene todo en equilibrio, ¿no? Hay una disminución cuando empiezan a envejecer, pues sean más propensas a padecer cierto tipo de enfermedades. Y esos cambios usualmente son cambios inherentes por la edad, que también dependen de diferentes circunstancias, ¿no? Circunstancias por las cuales han atravesado estas personas. Esto incluye, pues, de dónde vienen, dónde vivieron, sus hábitos. Entonces, algo que es muy importante es definir que el envejecimiento no es algo uniforme, ¿no? Algunas personas de 70 años se ven más jóvenes que otras que tienen la misma edad, ¿no? Pero esto se da también por las diferentes circunstancias que estas personas atravesaron. Yo creo que necesitaríamos empezar para definir qué es un adulto mayor, si lo queremos ver desde un punto de vista médico. Y en ese caso, pues no hay una definición bien establecida. Incluso la misma OMS tiene como que diferentes rangos de edad para manejar eso. Algunos manejan 60 o 65 años o más. Y en algunos casos incluso la misma OMS, por ejemplo, en países como África, decidió utilizar 50 años como cifra para un adulto mayor. Nosotros aquí en México, por cuestiones de practicidad, utilizamos más de 60 años. Entonces, para términos médicos, aquí en México, una persona mayor de 60 años es un adulto mayor. Hay subclasificaciones, sin embargo, pues no son subclasificaciones del todo claras. Te digo porque la OMS hasta este momento no ha dicho así es. Y pues esto, como sabemos en este mundo que todo va cambiando, esas definiciones constantemente se van renovando. Entonces, para fines prácticos, una persona de más de 60 años es un adulto mayor. más de 60 años, ok. Así es. Entonces, en cuanto al panorama, ¿no? De cuántos ancianos hay en el mundo, bueno, la OMS estima que para el 2050 van a haber 2.000 millones de adultos en el mundo. O sea, que van a haber muchísimos adultos mayores para el año 2050. Eso pues obviamente se debe específicamente a dos cosas. Que la natalidad ha disminuido, es decir, las personas cada vez tienen menos hijos. Y segundo, que hemos mejorado la calidad de vida. Y con eso la esperanza de vida de las personas. Entonces, ya no nacen tantos niños y los adultos pues cada vez son más viejos, envejecen más, porque obviamente la esperanza de vida ha aumentado. Ahora, al menos aquí en México, en el 2019, el INEGI dijo que hay 15.4 millones de adultos mayores. Y yo creo que una de las cosas muy interesantes, al menos de la estadística del INEGI, es la siguiente, ¿no? Que de ese 15.4 millones de adultos mayores, la mitad aproximadamente, un 48%, es una familia de un solo núcleo. ¿Qué quiere decir esto? Que es el adulto mayor con su esposa, con o sin hijos. Sin embargo, el otro 40% es una familia ampliada, es decir, que son dos núcleos, o sea, el adulto mayor, junto con su esposa, con o sin hijos, más otros miembros de la familia. Pueden ser hermanos, pueden ser primos que viven en la misma casa. A lo mejor un ejemplo más o menos para entender, ¿no? Por ejemplo, mis papás son adultos mayores que viven de un solo núcleo, ¿no? Porque solo ellos viven en su casa. Exacto. Por ejemplo, en tu caso, a lo mejor, ¿no? Pues ya sería un núcleo ampliado. Okay. Porque ya son varias personas de familiares que no son solamente tu papá, tu mamá y Tami, por ejemplo, ¿no? Sino que ya estás tú también ahí involucrado, también están tus papás, entonces es distinto. Sin embargo, algo muy, muy interesante es que también aproximadamente el 11% de estos 15.4 millones viven totalmente solos. Es decir, que 1,5 millones de personas aproximadamente, de adultos mayores, viven solitos, no hay nadie quien viva con ellos, quien los apoye, quien los ayude de sus necesidades. Entonces es muy interesante. Y otro punto que llama la atención es que el 60% de estas personas, de este 1.600.000, son mujeres. La mayor parte de los adultos mayores que viven solos son mujeres. Y bueno, en mi caso, ¿no? De que
mi formación como médico en el IMSS y también pues, trabajar para el IMSS, al menos en el IMSS tenemos un programa que se encarga del cuidado de las personas, de los adultos mayores, que es el Geriatrims. Se supone que de manera ideal esta evaluación se debería hacer cada año, pero eso es en el mundo ideal, ¿no? Y aquí, en esta valoración anual, nosotros como médicos familiares tenemos que checar muchísimas cosas que son súper importantes, ¿no? Desde la agudeza visual, es decir, cómo está la visión de nuestros adultos mayores, cómo está su audición, también se tienen que hacer test auditivos, se tienen que hacer valoraciones nutricionales, eso lo hacemos en base a una encuesta, se valora depresión también en el anciano, se valora lo que se llama demencia, que ya es alteración en la memoria, porque ya muchos empiezan a presentar alteraciones en la memoria, que digo, todos podemos presentar alteraciones en la memoria, pero necesitamos ser cuidadosos en este aspecto, sobre todo para detectar Alzheimer, ¿no? Otro tipo de valoraciones de algo que se llama también delirio, caídas, incontinencia urinaria. Entonces, todo esto nosotros como médicos familiares lo deberíamos valorar al menos una vez al año en todos los adultos mayores, es decir, en todas las personas mayores de 60 años. Entonces, pues el envejecimiento mentales, ¿ok? Sin embargo, también algo muy, muy importante es que no solamente van a haber cambios físicos, morfológicos, mentales, sino que también van a haber cambios de roles, cambios de cómo un adulto mayor se desarrolla en la sociedad. Y creo que eso también es uno de los puntos que ya vamos a abordar en esta noche. Entonces, de manera así breve, eso es lo que es el envejecimiento, este proceso adaptativo en el cual la homeostasis va disminuyendo. Son más propensos a tener enfermedades y por eso al menos donde yo trabajo lo que intentamos hacer es ver todos esos factores de riesgo pues, para que el paciente o el adulto mayor no se vaya a caer, su memoria, con su vista, con su visión y pues esto es básicamente lo que nosotros hacemos en el IMSS. Ok. Bueno, y gracias por toda esta información. Bueno, si alguien quiere abundar en esto, pues tiene que recurrir, ¿no?, a los manuales, a información, a revistas que hay, obviamente revistas científicas, de ahí podemos extraer más y abundar más, ¿no? Pero el motivo de esta plática no es tanto abundar en esa parte médica o las cuestiones físicas, que ya nos diste un buen panorama, pero es más ir hacia la parte ministerial. Y el porqué de esta plática, ¿no? ¿Por qué surge esta plática? Bueno, cuando empiezo a determinar los temas que vamos a tratar, pues surge por ahí este tema que es esta etapa de vida que es la tercera edad o la vejez. Y es un tema que está, creo, un poco olvidado tanto en la familia como en nuestra iglesia, ¿no? Es un tema que no se explora, que no se aborda o que simplemente lo damos por sentado, pero no estamos preparados o no nos preparamos conscientemente, no somos intencionales en amar a las personas, en servir a las personas que ya están en esta etapa y que por la naturaleza humana, como Dios lo ha diseñado, si Él lo permite, un día todos llegaremos a esta etapa, ¿no? Esa es una. Entonces es un tema poco explorado en la iglesia y también a consecuencia de esto es que hay poca teología, teología de la vejez, si así queremos llamarle, poca información, poca bibliografía, sobre todo en español. No hay muchos libros, no encontré muchos libros que pudieran hablar y poder recomendar sobre esto, ¿no? Por eso creo que creí prioritario y poder tener una plática que no vamos a escribir un libro nada parecido, pero creo que poco o mucho de lo que vayamos a hablar hoy puede ser unos principios, puede ser importante para los hermanos que están escuchando, las generaciones. En la invitación les insistía mucho de que trajéramos a la familia esta plática desde niños, los llamados adolescentes, jóvenes, adultos, para que todos tengamos el mismo entendimiento bíblico y también ministerial acerca de esta etapa, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Sobre el porqué de esta plática, ¿no? Enfocado a esos dos puntos. Sí, en primer lugar, creo que todo lo que has dicho es cierto, ¿no? Igual buscando un poco de información con respecto a esto, e incluso hasta en inglés no fue muy sencillo encontrar material, al menos cuando yo ponía la palabra elders, ¿no? O ancianos, hacía mucho enfoque, pero hacia los ancianos, ¿no? Hablando de los obispos, hablando del pastorado, no específicamente de los adultos mayores en la iglesia. Entonces sí fue un poco
complicado como compilar información a lo mejor de otros autores, pero yo creo que el porqué de todo esto para mí surgió en base a un pasaje bíblico que está en Levítico 19:32, ¿no? Cuando Moisés habla acerca de honrar las canas. Entonces yo creo que también en medio de todos estos cambios, tanto físicos como morfológicos, fisiológicos, mentales, incluso de roles, pues nosotros también podemos y debemos honrar a los ancianos en medio de todo esto, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué? Porque esos cambios, aunque entendemos que los adultos mayores en la iglesia son personas que tienen un corazón y una mente renovados, pues genuinamente van a tener luchas, creencias, que también nosotros como personas más jóvenes queremos conocer y también queremos ayudarlos en medio de esas luchas o conocer esas creencias y ver también qué están creyendo en su corazón, que se reflejen frutos, ¿no? Entonces, yo creo que, al menos para mí, la importancia del porqué de estas sesiones, como tú dices, no hay suficiente material. A lo mejor no vamos a escribir un libro todavía, pero esperamos que a lo mejor después sí podamos hacer algo que sea, a lo mejor sea mucho más práctico, que también lo vamos a dejar un poquito para el final. Pero yo creo que es esa parte, ¿no? Del porqué, de por qué queremos honrar a Dios primeramente, y una manera de honrar a Dios es honrando también a los ancianos. Ok, te digo que buscando un poco de información, pues solo encontré o tenemos este libro. Bueno, este libro que es un poquito que se llama Nunca dejas de ser padre, pero está más enfocado hacia que los adultos, los padres y adultos puedan seguir enseñando, pastoreando a sus hijos, ¿no? Por ahí le dejaremos el link al que le interese, pero no hay sobre cómo la iglesia pueda prepararse, ¿no? Entonces, abundando en esto o yendo hacia la parte que queremos es cuál sería entonces un rol, cuál sería el ministerio de un adulto en la iglesia, ¿no? Como esta parte Claro. que especifica la palabra. Sí, de manera personal, o sea, yo creo que adultos mayores en la iglesia, ¿no? Y para eso seleccioné un pasaje que está en Tito, que es Tito 2, versos del 1 al 5, y le voy a dar la lectura así rápido. Si están en su casa pueden leer la versión que ustedes deseen. Yo al menos voy a leer la LBLA, que dice: pero en cuanto a ti, o sea, refiriéndose a Tito, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos, y aquí no se está refiriendo específicamente a los obispos, sino a los adultos mayores, ¿no? Deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno. Que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, principalmente, para mí, uno de los puntos basados en Tito 2 es que los adultos mayores deben ser firmes en la sana doctrina. Okay. Eso es fundamental para que estos adultos mayores posteriormente puedan capacitar a otras personas. ¿Y por qué creo que también los adultos mayores deberían ser los que deberían tener una sana doctrina? Es porque también ya muchos de esos adultos mayores hoy en día pues también ya cuentan con más tiempo. Ya tienen un poquito más de tiempo disponible, a diferencia de algunos que siguen en una etapa que le llamamos productiva, ¿no? Que siguen trabajando, siguen al cuidado de sus hijos. Entonces, muchos de los adultos mayores, pues por lo general, ya están jubilados, ya tienen menos responsabilidades en cuestiones laborales, tienen otro tipo de responsabilidades, sin embargo, ya cuentan con más tiempo libre. Entonces, yo creo que uno de los principales roles de los adultos mayores en iglesia es que sean maestros de la palabra. O sea, tienen que conocer muy bien lo que la palabra de Dios dice. Entendemos, ¿no?, que muchos adultos mayores, que lo vamos a ver a lo mejor un poquito más adelante, a pesar de que ya tienen más tiempo libre, pues también a lo mejor pueden empezar a poner, pues, pretextos, ¿no?, para decir, bueno,
tengo cosas más importantes que hacer, o pues sí tengo tiempo, pero prefiero utilizarlo de esta manera, pues sabes qué, prefiero irme con mis amigos a Plaza Fiesta a jugar dominó, no lo sé, ¿no? Entonces, principalmente yo creo que es eso, ¿no? Uno, ser maestros de la palabra, ¿no? Estar totalmente firmes en la sana doctrina. Como segundo punto del rol de los ancianos, de los adultos mayores en la iglesia, es que deben ser ejemplo. Deben ser ejemplo, como lo dice Pablo a Tito, deben ser prudentes, deben ser sabios, deben tener autocontrol, paciencia y amor. Genuinamente creemos, yo sé que tú también crees lo mismo que yo, que eso lo deben exhibir todos los cristianos. Claro. Sin embargo, creo que el llamado también para los adultos mayores es mucho mayor. ¿Por qué? Porque los jóvenes los están viendo, ¿no? Entonces, es la parte de esta congruencia entre lo que esa sana doctrina los va a llevar hacia la práctica. Entonces, si estos adultos mayores no están siendo ejemplos para las personas más jóvenes de amor, prudencia, sabiduría, entonces esto nos puede llevar a una consecuencia grave, que a lo mejor es tener personas con mucho conocimiento, con muy pocas cuestiones prácticas, y no solamente eso, nos puede llevar incluso hasta cristianos inmaduros, con mucho conocimiento, pero inmaduros a la hora de cómo aplicar ese conocimiento. Sobre todo porque, aunque hay cuestiones prácticas que nos interesan, como cuestiones en el matrimonio, noviazgo, trabajo, que son muy, muy importantes y que también los ancianos nos pueden ayudar en este tipo de circunstancias. Confiamos que una de las cosas más importantes también cómo llevar, ¿no? Cómo ser sabios en medio de cada una de las circunstancias por las cuales atravesamos, y eso la iglesia no está excluida, ¿no? Entonces, sobre todo porque muchos de esos ancianos pues podrían tener mucha experiencia también, pero ser poco sabios. Entonces, lo que queremos son creyentes maduros de todas las edades, pero queremos que los ancianos, que los adultos mayores sean el ejemplo para estas nuevas generaciones, para estos adultos jóvenes, digo, para ti, para mí, que a lo mejor ya no somos tan jóvenes, pero que también necesitamos ver ese ejemplo en nuestros adultos mayores dentro de la iglesia, ¿no? Y tercero, a lo mejor ya para finalizar en esta parte del rol, Okay. y que va enfocado a lo mismo, es el discipulado. Los adultos mayores tienen que estar firmes en la sana doctrina y tienen que ser ejemplo en cada una de las cosas que ya mencioné, en amor, en prudencia, en sabiduría, en paciencia, para poder discipular a otros. Si estas dos cosas no van de la mano, entonces va a ser muy complicado que un adulto mayor pueda discipular a una persona más joven. Genuinamente creo que sería un error que un joven de manera total discipule a otro joven de manera completa, ¿no? Creo que también la sabiduría que muchos tienen, de adultos mayores tienen, se tiene que expresar, ¿no? Pero y eso es esa parte importante del discipulado. Entonces, necesita permanecer firmes en esa sana doctrina, junto con ese ejemplo, para poder discipular cada vez a más personas. Yo creo que ahora tienen más tiempo, porque ya a lo mejor ya no están tan ocupados como antes lo estaban, y pueden utilizar ese tiempo de manera genuina para ir capacitando a otros e ir compartiendo todo ese conocimiento teológico y todo ese conocimiento práctico para el beneficio de la iglesia, ¿no? Para seguir edificándonos mutuamente. Claro. Entonces, esos dos puntos principales para aterrizarlo en el discipulado y que sea algo constante, algo frecuente. Sí, las cartas pastorales hacen mucho énfasis en eso, ¿no? Las ancianas enseñando a las mujeres jóvenes y los ancianos enseñando a las nuevas generaciones. Una iglesia multigeneracional. Entonces, es recalcando ese servicio, ese ministerio del anciano, es estar firme en la palabra para poder entonces modelar esa palabra, no importa el orden, ¿no? Modelas la palabra, enseñas la palabra, o enseñas la palabra y modelas esa palabra, pero se va a ver explícitamente en el discipulado, ¿no? Que es muy bueno que haya ese discipulado multigeneracional, que un niño pueda acercarse a un anciano, aunque no sea su abuelito o su padre o alguien familiar, pueda acercarse con una duda, una pregunta, o poder comentarle qué pasó el día, y un anciano con toda naturalidad y libertad
en la iglesia pueda acercarse a un joven y poder tener una plática significativa, una plática real que sea de bendición para ambos, que sea edificante, ¿no? No solamente, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Bien, gracias. Ah, bueno. Sino que haya ese discipulado intencional, ¿no? Entonces es lo que podemos entender como el ministerio, ¿no? Parte de lo que pueden Claro. hacer, por englobar, ¿no? Englobar Ujú. el llamado de un anciano, como tú dices, es un llamado para todos, pero la Biblia enfatiza mucho lo que los ancianos enseñen, sean testimonios, sean ejemplos. Bueno, y como toda etapa de la vida, la vejez, la edad adulta trae sus propias también luchas, sus propias debilidades, tanto físicas como también espirituales, ¿no? Pero es importante Así es. también recordar que el corazón se va a expresar, el corazón se expresa en frutos. A veces solamente nos fijamos en los frutos porque es lo más fácil, es lo que se ve. Tú y yo no podemos, o nadie puede ver el corazón, los anhelos, los deseos, lo que uno piensa o cree. Y Claro. a veces equivocadamente nos enfocamos en frutos, pero el fruto también expresa mucho lo que hay en el corazón. Entonces, ¿cuáles son esas luchas Así es. en general? Que a veces podemos decir, bueno, también las tiene un joven o hasta un niño, pero como nos estamos enfocando. Bueno, yo creo que una de las cosas por las cuales van a atravesar con los adultos mayores son cambios físicos, ¿no? Y dentro de esos cambios físicos, pues puede haber uno que podría ser como ese agotamiento, ¿no? Decir, bueno, ya estoy cansado, ya no, a lo mejor ya no rindo igual que antes, ya no tengo las mismas energías para poder hacer lo que antes hacía. Entonces, podríamos ver ciertos frutos, ¿no? Uno podría ser que dentro de ese cansancio físico, pues esta persona no se empiece a aislar, ¿no? O empiece a ausentarse de la iglesia por diferentes creencias en su corazón, ¿no? Una podría ser que pues ya no es útil porque ya sus fuerzas físicas han decaído, ¿no? O porque a lo mejor ha sido desplazado por alguien más joven, o más que desplazado, ¿no? Se le cambió, se movió ese ministerio para que alguien más joven pudiera entrar a trabajar en ese ministerio. Entonces ahí podríamos ver un fruto que puede ser aislamiento o ausentismo. De repente empezamos a ver que, porque a lo mejor ya no sé, ya no aguanta estar tanto tiempo sentado, o por cuestiones de salud, ¿no? De continencia urinaria tiene que estar saliendo y entrando, y a lo mejor él piensa que eso es molesto para los demás hermanos, ¿no? Y pues poco a poco empieza a dejar de asistir hasta que llega un momento en el que ya no lo vemos más, ¿no? Y esto es preocupante, porque entonces eso quiere decir que no existe a lo mejor esa verdadera comunidad de gracia, ¿no? De entender las luchas unos de otros. Entonces yo creo que a lo mejor lo que a lo mejor podría creer una persona en su corazón podría ser eso, ¿no? De pues ya no soy útil, o sea, me perjudico más de lo que ayudo, entonces me voy. Ah, Yo creo que lo que podría ayudar a un hermano que a lo mejor tiene, que está mostrando sus frutos y que a lo mejor tiene esa lucha en cuanto a creerse que ya no es útil, pues sería recordarle nuevamente, ¿no? El Evangelio, ¿no? Recordarle la palabra de Dios, específicamente 1 Corintios 12, cuando Pablo habla acerca de la multitud de miembros, y Pablo nos recuerda que aquellos miembros que a veces parecen que no son útiles, genuinamente son útiles, ¿no? Que Dios no está desechando a nadie, sino recordarle a esta persona que aunque a lo mejor sus fuerzas físicas han decaído, que a lo mejor ya no puede hacer ciertas cosas con la misma facilidad que antes lo hacía, la Biblia nos recuerda que esa persona sigue siendo parte de la iglesia y que es una parte muy, muy importante de la iglesia, a diferencia del mundo que enseña, no, pues aquí nadie es indispensable. Pues nosotros como cristianos no creemos eso, ¿no? Creemos que obviamente todas las partes del cuerpo son esenciales y son importantes. O sea, el, no puedes ir sin una parte del cuerpo, estaría incompleto, ¿no? Entonces yo creo que un fruto podría ser esto, ¿no? ok, ayudarse. O- Otra parte también yo creo muy importante que se puede reflejar, que sería otra creencia, pero que se puede reflejar en un fruto similar, pues podría ser la parte de ya cumplí. Y puede reflejarse en los mismos frutos, ¿no? De decir, pues ya no voy porque ya cumplí. O llego tarde porque digo, bueno, yo ya llego tarde, pero están los demás que pueden hacer el trabajo porque yo ya lo hice. Como una falsa creencia de como que pues ya me jubilé del cristianismo, ¿no? Ya me jubilé del ministerio. Y eso es a lo que nosotros no creemos, ¿no? No creemos que exista una jubilación cristiana.
Es- entonces, a veces cuando existe este tipo de frutos, ¿no? A veces la persona puede estar a punto de jubilarse y de su trabajo Ujú. habitual, no sé, siendo abogado, médico, ingeniero, maestro, lo que fuera, y ver este tiempo de jubilación como un tiempo incluso de jubilación cristiano, decir, bueno, ya ahora me voy a jubilar, ahora sí voy a tener tiempo para mí, Ah, ok. ¿no? O sea, ya no, este tiempo lo voy a utilizar para mí porque yo me lo merezco, ¿no? Ya he trabajado mucho, tanto como para mis hijos, para mi esposa, para quien sea, y también para la iglesia, ¿no? Entonces yo ya cumplí, ahora me toca descansar. Y eso se puede reflejar en ausentismo, en falta de participación en las actividades, en a lo mejor utilizar ese tiempo libre para dedicarme únicamente a mi propia recreación, haciendo un lado a un lado a la iglesia, ¿no? Decir, bueno, como ya estoy grande, ya los chavos, que ya no son tan chavos en muchas iglesias, se dediquen a hacer las actividades, ¿no? Porque yo ya cumplí. Y yo creo que a lo mejor algo que podría ayudar a alguna persona que tiene esta creencia es llevarlo a Filipenses 3, 12 y 16, cuando Pablo le dice, no saben, yo corro todavía hacia la meta porque no he llegado a la meta, ¿no? Y mi deseo es llegar a esa meta. Entonces, mostrarles que no existe esa idea, al menos en la Biblia, decir que existe una jubilación cristiana, sino que el deseo del cristiano es seguir y seguir y seguir y seguir y seguir hasta que o Cristo regrese o Dios lo llame a su presencia, ¿no? Sí, porque los dones no cesan, ¿no? Los dones no Claro, se acaban y hay que usar los dones para edificación. claro. Y fíjate que al menos de manera personal yo es algo que compartí mucho con mi abuelo Ignacio, ¿no? Fue una persona que aunque ya no podía caminar porque mi abuelo tenía Parkinson, Mm, eh, era una persona con la cual tú podías ir platicar y encontrar esa edificación, ¿no? O sea, creo que si lo hubiera pensado, hubiera tenido esta creencia en su corazón, pues yo ya me jubilé, ¿no? O sea, hijo, ya no puedo ni caminar, ¿no? A lo mejor me hubiera dicho, pues, ¿sabes qué? Vete a buscar consejo con alguien que esté más joven, que esté más sano, ¿no? Pero en su amor, tanto por el Evangelio como hacia los demás, pues era una persona que te escuchaba y te aconsejaba, ¿no? Entonces creo que eso es un digno ejemplo para mencionar, ¿no? Entonces, yo creo que a una persona que está teniendo estas dos creencias, ¿no? De ya no sirvo, por llevarlo a Corintios y ya cumplí, llevarlo a Filipenses, ¿no? Y mostrarles la verdad bíblica en cuanto a estas creencias y en cuanto a estos frutos. Este, ¿qué otra cosa podría ser? Bueno, creo que algo un fruto que constantemente vemos en la iglesia, que eso no es únicamente de los adultos mayores, pero a veces puede ser más evidente en los adultos mayores, es la crítica. Y eso puede venir por diferentes creencias, ¿no? No solamente críticas, sino quejas, gestos que muestran ese descontento con lo que se está haciendo, ¿no? Y eso puede venir a raíz de diferentes creencias. Uno podría ser la falsa creencia de como el derecho de antigüedad, mm. ¿no? O sea, yo llevo más tiempo aquí en la iglesia, entonces las cosas se deberían hacer así como yo digo, porque yo ya llevo más tiempo aquí. Entonces, eso también podría ser una otra cara de, pues yo tengo más experiencia que tú. Entonces, aunque lo que yo esté a punto de decir que tú hagas no está en la Biblia, lo deberías hacer porque yo tengo más experiencia que tú. Entonces, eso es una actitud que cuando a veces alguien en la iglesia hace algo que habitualmente no se ha hecho, pero que explícitamente no está prohibido en la Biblia, a lo mejor alguien que está acostumbrado a hacer otras cosas puede ir y decir, no, a mí no me gusta, y puede quejarse con otros hermanos y todo. Entonces yo creo que a veces lo vemos en personas que son muy tradicionalistas en cierto aspecto, que no le gusta que cambien las cosas, pero es únicamente por una imposición de un gusto personal. Pues, Entonces, si es lo bíblico lo que el hermano está diciendo, bueno, vaya, pues sí se tiene que hacer como él lo dice, ¿no? Pues no porque él lo diga, sino porque Dios lo está diciendo, porque Dios así lo dice.
Pero si únicamente es por una imposición de un gusto personal, pues ahí yo creo que este hermano necesita recordar que lo que hacemos no lo hacemos para nuestro propio gusto, lo hacemos para la gloria de Dios. Entonces ahí eso se puede reflejar mucho en el fruto de la queja, de la falta de contentamiento, en muchas cosas, ¿no? Desde la música, desde la liturgia, desde cómo se pinta la iglesia, de si se debe hacer esta actividad, si no se debe hacer esa actividad. Entonces, sí, bueno, es que en mi época no hacíamos eso. Bueno, pero es analizar el por qué no se hacía, ¿no? Si definitivamente esa actividad no iba a glorificar a Dios, pues sí, o sea, no se va a hacer, no se debería hacer ni en esa época ni en ninguna época, ¿no? Entonces yo creo que el fruto puede ser esa crítica, esa queja, pero la creencia que puede gobernar eso es ese derecho a antigüedad o el creer que la experiencia es suficiente para imponer ciertas cosas en la iglesia que a veces no deberían ser impuestas, ¿no? Ok, bueno, concuerdo con todo esto, ¿no? En la parte que no es exclusivo de una edad. Todo lo que dijiste podemos verlo también como adolescentes, Claro, como jóvenes, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de la tercera edad, un poquito del corazón, cómo se expresa, ¿no? Pero por el otro lado también creo que hay circunstancias o dificultades o debilidades en el adulto propias de la edad que también nuevamente se repiten aún en edades tempranas, como el temor, el miedo a morir, el temor a estar solos, al quedarse solos, al que la familia se va. También eso es algo importante, no es una circunstancia, pero es una circunstancia importante, ¿no? ¿Qué pasa? claro. Tú mencionabas en la parte médica que se trata de alguna manera, ¿no? La depresión, todos esos miedos. Pero bueno, a veces se trata con un medicamento, pero acá entendemos que debe ser ministrado el corazón, aunque se puedan tratar o ayudarse de medicamentos, pero no sin dejar de ver el corazón en estos temores. Así es. Sí, o sea, en cuanto a esta parte, ¿no? De esas luchas genuinas que van a tener, ¿no? Vaya, creo que toda etapa trae ciertas circunstancias específicas, ¿no? Probablemente los adolescentes, bueno, lo que le llamamos adolescentes, ¿no? Empiezan a tener esa lucha o esos deseos en cuanto a cuestiones sexuales, ¿no? Que no tenían cuando eran niños, ¿no? Cuando son niños luchan con otras cosas, tienen otros deseos, ¿no? Y yo creo que con los adultos mayores uno podría hacer la soledad y en ese aspecto, ¿no? Pues soledad los puede llevar a esa tristeza, posiblemente llevarlos a esa depresión. Entonces, ahí yo creo que también que se puede expresar en eso, ¿no? En la tristeza a veces se expresa de esa manera, no me voy aislando más. Entonces también indagar en el corazón de nuestros hermanos adultos mayores, pues para no dejarlos solos y recordarles que la iglesia es un lugar que es el lugar ideal para luchar en contra de la soledad, ¿no? Porque todos somos un mismo cuerpo, o sea, no debería haber ninguna diferencia por cuestiones de la edad, ¿no? En cuanto a la miedo a la muerte, bueno, a lo mejor alguien que es a lo mejor un poco insensible puede decir, pues, ¿por qué tiene miedo de la muerte? No, pues se va a ir a gozar con su Señor, ¿no? Pero genuinamente yo creo que un cristiano a veces puede tener, pues ese miedo a la muerte, ¿no? No una falsa seguridad, no una falta de seguridad de saber que se va a ir al cielo. Pero yo creo que nuevamente sería recordar lo que Pablo le dijo a Timoteo, ¿sabes? O sea, no los regañes, exhórtalos, ¿no? Porque podría haberle decir, pues no sé, abuelito, tú deberías saber que no estás solo, está Jesús contigo, ¿no? Y abuelito, pues si te mueres te vas a ir al cielo, ¿no? O sea, es más, ya de una vez, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy sabios a la hora también de cómo abordamos esos problemas, ¿no? Y creo que también a lo que vamos a ver más adelante es la parte de que habitualmente no abordamos esos temas con los adultos mayores. No nos acercamos y les preguntamos, o en la iglesia no tocamos ese tipo de temas sobre la soledad, sobre el miedo a morir, y específicamente a ellos que ya están llegando pues a esas etapas de la vida, ¿no? Los papás pueden ser muy dados a algo que la psicología le llama, ¿no? El nido vacío, ¿no? Se van todos los hijos y los papás se quedan solos. Y después de tener una casa llena de niños, pues de adultos o de jóvenes, pues de repente ya no hay nadie con quien platicas, ¿no? Entonces, nosotros como iglesia deberíamos de ser más
sensibles a todos esos cambios por los cuales atraviesan nuestros adultos mayores. Ok, entonces ser sensibles, como decíamos al principio, no somos muy fáciles para juzgar, criticar. Entre todos, los niños juzgan o critican a los más, a los jóvenes que no se llevan con ellos, que no les hacen equipo, grupo, y los jóvenes nos quejamos de los adultos, y es un peloteo, ¿no? de quejas, ideas, ¿no? Pero tenemos que ser sensibles a lo que están viviendo. Y parte de eso, obviamente, todos son responsables, cada uno somos responsables de lo que hay en nuestro corazón y cómo expresamos nuestro corazón, pero nosotros también hemos contribuido como circunstancias por no ser sensibles, por no estar pastoreando en ese sentido a las personas adultas, y damos pie somos también a veces esta tentación para este grupo llamado tercera edad, porque nosotros mismos provocamos que se aíslen, porque nosotros mismos fomentamos grupos, segmentar la iglesia. Entonces la parte de ahí es cómo ayudar, qué podemos hacer como iglesia, cómo ministrarles, cómo ayudarles, porque es fácil ver y tratar de evaluar su corazón y juzgar o dictaminar por esto, y la misma Biblia lo hace, ¿no? Pero ahora es cómo como iglesia les servimos, cómo les ministramos de maneras prácticas, basados en la palabra de Dios, pero qué puede esperar un anciano de su comunidad, de su iglesia. Claro. Sí, esto apúntalo para el libro que pronto vamos a publicar, para que no nos lo roben. No, no es cierto. Yo creo que en primer lugar lo que podemos hacer como iglesia es no segmentar, no hacer actividades para diferentes grupos de edad. De manera particular, yo creo que eso es un error muy grande que muchas iglesias han cometido y que nosotros también en algún punto cometimos, ¿no? Que obviamente se ha intentado modificar con el modelo de casa, de darle este enfoque familiar a la iglesia. Por desgracia nos compramos la mentira del mundo, ¿no? De que era algo más práctico el dividir por grupos de edad para fomentar la enseñanza de una mejor manera. Sin embargo, pues bíblicamente no vemos ninguna evidencia que diga, pues vas a tener primarios A, primarios B, primarios C, primarios D, primarios E, primarios F, y entonces adolescentes 1, 2, 3, 4, 5, y adultos A, y divorciados 1, matrimonios 2, matrimonios 4, viudos 1, solteras tal, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un gran error, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque así vamos segmentando a la iglesia. Y creo que no creo que no haya alguna cosa peor que decir, esa es la actividad de matrimonios y no puede venir nadie que no esté casado. Entonces, ¿por qué? Porque genuinamente puedes lastimar a una persona que a lo mejor lucha con el tema de la soltería, decir, chin, y entonces, ¿qué? Si nunca me caso, nunca voy a poder ser parte de este grupo. Y lo mismo, ¿no? Esta es actividad solo de solteros, los casados no pueden venir, ¿no? Entonces, esa actividad de los jóvenes, entonces los adultos mayores, no, bye, que se queden en su casa. Entonces, eso es un error. Y yo creo que una de las maneras prácticas que como iglesia podemos hacer es no segmentar las actividades, darle ese enfoque familiar, ese enfoque bíblico a nuestras actividades, así que toda la iglesia participe. ¿Por qué? Porque todos los miembros son valiosos. Todos los miembros son importantes. Entonces yo no puedo estar segmentando actividades. Es cierto, y eso también nos va a ayudar a nosotros a ser menos egoístas al momento de hacer actividades, a pensar en cómo va a contribuir cada uno de los miembros en esta actividad. Porque obviamente si solo pienso en los jóvenes, pues sí voy a ponernos a lo mejor actividades deportivas y los voy a poner a saltar, pero a lo mejor tengo adultos mayores que están en sillas de ruedas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Entonces, es la importancia de pensar en todos en la iglesia, ¿no? Y obviamente eso no solo se extiende, yo creo que eso no solo se debe extender o de manera práctica, al menos aquí en México a lo mejor no está marcado, ¿no? Pero en Estados Unidos sí existen muchos de esos tipos de cultos, no solamente se extiende a cuestiones de enseñanza, sino que incluso en cuestiones del culto de adoración hay culto para jóvenes, culto moderno, culto mezclado, culto tradicional. Entonces, pues ahí vemos cada vez cómo se va segmentando más a la iglesia, cuando realmente tanto nosotros... Ajá, exacto, a la carta, ¿no? O sea, ve el culto que más te guste.
Entonces, y no vemos la riqueza de alimentarnos Sí. de esta cuestión multigeneracional, ¿no? Bueno, en la iglesia primitiva, ¿no? Nos habla mucho, remarca eso, que estaban juntos, familias, niños, ancianos, se convertían familias, ¿no? Se convertían Sí, claro. individualmente, pero bueno, se hace mucho énfasis a que la iglesia estaba junta. Entonces, no segmentar, por lo tanto, es fomentar una iglesia multigeneracional, ¿no? En donde aprendamos, un niño aprenda de un anciano y un anciano aprenda de un joven, de alguien, porque hay sabiduría, ¿no? La sabiduría no es la Así es. edad, no la da la edad necesariamente, la sabiduría viene de temor, del temor a Dios. Así Ok, es. es un buen punto, entonces no segmentar, evitar, es evitar, ¿no? Porque a veces se nos van las patas y estamos haciendo, es algo innato en el corazón, en el pecado, de hacer grupitos, ¿no? Entonces lo estamos haciendo nuevamente, replantearnos y evitar tener un pensamiento de una comunidad multigeneracional. ¿Ok? Claro. Sí. Otra cosa que creo que de manera activa y real podemos hacer es fomentar el diálogo, ¿no? Con nuestros adultos mayores. Ok, diálogo. Obviamente, al ser una iglesia multigeneracional, o sea, al tener de todas las edades, o sea, necesitamos eso, ¿no? Como tú acabas de decir, ¿no? Que un anciano se pueda acercar a un joven de manera genuina, con ese deseo real de ministrarlo, pero de también dejarse ministrar por el joven, ¿no? Entonces, fomentar esta parte, ¿no? Para que no hacer así, para no crear este tipo de cuestiones de separar por cuestiones de gustos, por cuestiones generacionales, sino que todas las generaciones juntas puedan edificarse mutuamente. Sobre todo porque yo creo que el deseo de toda iglesia, o al menos de nuestros pastores, debe ser tener creyentes maduros. Entonces, pero eso, ¿cómo vamos a tener creyentes maduros si nuestros jóvenes o si nuestros niños solo tienen actividades para niños? Y si los jóvenes no tienen actividades para jóvenes y nunca platican con los adultos y los adultos nunca platican con ellos. Entonces necesitamos fomentar este diálogo a través, ahora sí, lo mismo, ¿no? De estas actividades multigeneracionales, ¿no? Pero un diálogo Para que real. exacto, Sí. un diálogo real. O sea, creo que Pablo era muy claro cuando decía, saben, imiten a mí, ¿no? Porque yo imito a Cristo. Esa- Entonces, que ese sea el deseo genuino de nuestros adultos mayores, pero nosotros necesitamos empezar a fomentar este ¿Cómo, diálogo. algo práctico, cómo podemos fomentar ese diálogo, ¿no? Porque se queda en el aire, puede quedarse en el aire, pero ¿cómo hacerlo cuando no es tan natural, ni aún a veces en la casa? Podemos estar en la casa, podemos vivir en la casa, pasar 24 horas juntos, pero tener un diálogo real sobre esta temática, ¿no? De te amo, tú me amas, nos amamos, nos respetamos, tenemos paciencia unos con otros, pero podemos construir. ¿Cómo podemos hacerlo práctico? Yo creo que dentro de la iglesia, una cuestión práctica, por ejemplo, yo que estoy en la clase de los adultos, no soy adulto mayor, pero estoy en la clase de los adultos, sería incluir ahora sí a todos los que están en la iglesia, prácticamente como en ese culto que están todos juntos. Y una manera de fomentar el diálogo sería que al menos, no sé, una vez al mes, esa clase sean todos conjuntos, porque los adultos, genuinamente yo lo veo todos los domingos, tienen muchas cosas que compartir, quieren compartir muchas cosas, comparten muchas experiencias, comparten muchas de sus historias. Entonces ahí también, ahí puede ser una manera práctica de poder empezar a establecer este diálogo, ¿no? De que los adultos escuchen a los jóvenes escuchen a los Ujú. adultos y mutuamente también identificar aquellas cosas que no son bíblicas, y en amor exhortarnos unos a otros y sabes, o sea, tu experiencia es muy bueno, o sea, qué bueno que viviste todo esto o qué mal que viviste todo esto, pero la Biblia dice esto con respecto a esta circunstancia que tú atravesaste, ¿no? Entonces, de manera práctica yo creo que podemos usar tiempo los domingos, que al menos es cuando nosotros nos congregamos, y posteriormente utilizar este tiempo de clases, no para seguirnos segmentando en más grupos,
sino que nuevamente se pueda retomar esto y escuchar genuinamente las preocupaciones de cada grupo. Yo creo que para lograr esto tenemos que vencer algunos pensamientos, ¿no? Uno puede ser, generalmente el anciano, el persona adulta dice, no, el joven no quiere escuchar, ¿no? Y el joven piensa, el adulto no me va a dejar hablar. Claro. Y el niño pensamos, pues no tiene nada que decir, no sabe nada, ¿no? Entonces, acá es donde podríamos construir y fomentar ese diálogo que dices, ese diálogo que sería muy bueno, ir poco a poco, porque no es natural, ¿no? A veces, pues, ¿de qué platicamos? Pues va a ser un entrenamiento, creo que es un proceso de entrenamiento. Si no hay esta práctica de comunidad o aún hasta familiar, que se da muy poco, hablamos de temas a veces superficiales, periféricos, pero no temas que lleguen al corazón, ¿no? Y como tú dices, tú estás en una clase y yo estoy en otra clase. Yo debería estar donde estás tú, pero como soy maestro, pues yo estoy con los adolescentes jóvenes, pero ahí surgen pláticas importantes, surgen temas importantes que quisiéramos que se enteraran otros de la iglesia, y yo creo que a ustedes les pasa igual. Surgen Sí, claro. temas importantes, temas muy padres que quisiéramos, pero como estamos segmentados, pues no se da, ¿no? Entonces es buscar intencionalmente ese espacio, ese momento para poder lograrlo y entonces crecer en una misma mente, en un mismo corazón, como es que todos seamos de la misma mente, la mente de Cristo. Así es. Okay, Sí, sí, sí. entonces tenemos evitar aislarnos, fomentar El diálogo el real. diálogo entre generaciones, multigeneracional. Ok, muy bien. Sí. Y ya por último, yo diría que ya es la parte del discipulado ya enfocado, ¿no? Oh, De manera práctica, yo creo que eso va de parte de ambos. Eh, Como personas más jóvenes, nosotros tenemos que buscar esas relaciones con nuestros adultos mayores, porque de verdad, o sea, yo que estoy en esa clase, a lo mejor son muy pocos los que, a lo mejor de los que están viendo esto, que adultos jóvenes, bueno, no somos tantos, y yo creo que soy el adulto más joven que está en esa clase. Los adultos les gusta platicar mucho. Entonces yo creo que podemos utilizar eso como una herramienta para un día invitar a un adulto mayor por un café, ¿no? Y escucharlo hablar, a lo mejor ahí este hermano se puede abrir con nosotros, este hermano nos puede compartir por lo que está luchando, ideas de abandono, de soledad, de que a lo mejor no, a lo mejor incluso, no sé, puede ser un hermano que sabes, o sea, yo no sé bien cómo orar, no sé bien cómo leer mi Biblia, o sabes que hace tiempo que no leo mi Biblia, y nosotros también podemos hacer instrumentos útiles, ¿no? Para que estas personas vayan retomando otra vez este amor por la palabra. O a lo mejor si nosotros somos aquellos que hemos dejado de hacer esto, los adultos mayores también pueden tomar esa iniciativa y decir, oye, ¿sabes qué? No sé, Pepito, te invito a tomar un café, ¿no? O Pepito, te invito a comer a mi casa. O Isaac, vamos a tal lado, ¿no? Vamos a platicar un rato. O, ajá, no sé, no sé, vamos a jugar fútbol un rato. Y en medio de eso poder platicar, ¿no? Entonces ahí es cuando viene esta parte del discipulado y el poder pastorarnos unos a otros, ¿no? Esta mutua edificación en la cual tiene que haber también esta humildad de parte de ambos, ¿no? Yo para dejarme pastorear en caso de que sea el momento de que me pastoree, y yo el momento también de pastorear a otros, ser humilde y también reconocer a lo mejor mis limitaciones. Entonces yo creo que el tercer punto sería ese, ¿no? El discipulado intencional, el pastorear a los demás de manera intencional, que los adultos mayores, nuevamente repito, son los que deberían ser ejemplo en este aspecto, porque es lo que Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Ustedes, aunque es cierto, es tarea de todos, a los ancianos se ha dicho, ustedes tienen que capacitar a los jóvenes. Entonces, y digo que es un discipulado integral, ¿no? No solamente lo que creemos que es espiritual, como la oración, interpretar la palabra, pero es un discipulado íntegro. En Tito les dice que a las mujeres, ¿no? Que enseñen a las jóvenes a cómo amar a su esposo. ¿Qué tiene de eso espiritual? Tiene muchísimo de espiritual, ¿no? claro, Entonces, es a un cuidar a sus hijos. en cuidando a sus hijos, un padre enseñando a sus hijos labores del hogar, labores cotidianas,
O sea, hay mucho para enseñar, ¿no? Para discipular en la vida, en la familia y en la iglesia. Entonces, es entonces el pastoreo, Ujú. pastorearlos y pastoreo como se entiende, ¿no? Cuidar, proteger, velar por ellos. Hay un llamado también grande en la palabra a velar por las viudas, por Claro, los huérfanos. Entonces, sí. O sea, yo creo que en este aspecto también del pastoreo viene la parte real también de cuando en estos cambios físicos que van atravesando los adultos mayores, a lo mejor muchos no están asistiendo a la iglesia no por alguna de las cosas que haríamos previamente. A lo mejor genuinamente sí quieren asistir, pero por cuestiones físicas ya no pueden hacerlo, ¿no? A lo mejor ya no pueden manejar porque a lo mejor ya no ven bien, a lo mejor ya no escuchan bien. Entonces también nosotros ahí en Amor tenemos que de maneras prácticas, bueno, buscar cómo ayudar a nuestros hermanos adultos mayores, ¿no? Decir, bueno, yo paso por usted, yo lo regreso a su casa, o luego yo le invito a comer, no sé, o sea, buscar cuestiones prácticas genuinas, ¿no? O que mi hermano que es adulto mayor, a lo mejor sí está en la iglesia, pero ya no ve bien. Bueno, ¿cómo yo lo voy a ayudar para que pueda escuchar bien la palabra, pueda leer bien la palabra, ¿no? Y pueda participar de todo lo que el resto de la comunidad está participando, ¿no? ok, muy bien. También recapitulando entonces esta parte de cómo ministrarles, cómo servirles, es evitar la segmentación, ¿no? Ujú. Fomentar el diálogo multigeneracional Así es. y pastoreo, ¿no? Un pastoreo real, de corazón, un pastoreo a este grupo de personas, integrándolas, ¿no? No es un pastoreo hacerles, porque puedes, pues ahora vamos a hacerles un grupo de ancianos y vamos a caer otra vez en segmentar. Claro, claro. Pastorearlos dentro de la comunidad y fuera de la comunidad, no en sus hogares. Estas personas no tienen esa agenda apretada que muchos tienen, sino ya por jubilación o porque se dedican a la casa, al hogar, tienen todo el tiempo para recibir una visita y entonces es una manera Claro, de pastorearlos y ser pastoreados, porque te comento que cuando visitamos a este grupo de personas, hermanos en la fe, uno va con la idea de enseñarles y pastorearles y uno regresa también pastoreado, enseñado, confrontado, animado por el Evangelio, pero a través de ellos como instrumentos, ¿no? claro. Es muy hermoso. Y para terminar, pues también me resulta muy importante mencionar lo que Daniel presenta a Dios como un anciano de días, ¿no? Ujú. Es una figura que Así tenemos. es. Bueno, pues, Sí, ajá. ajá. No debe, debe. Entonces podemos ver esta figura en Dios, esa figura paternal que es eterno, ¿no? A diferencia de él, pues nosotros, nuestra ancianidad es pasajera. Claro. Sí, o sea, no, o sea, lo que sucede en Daniel 7, ¿no? Pues obviamente entendemos que Dios no envejece, ¿no? Pero es esta manera de entender, ¿no? De cómo se presenta a Dios a Daniel, ¿no? En esa visión y cómo decide revelarse a Daniel, ¿no? Como este hombre anciano, ¿no? Como lleno de sabiduría, lleno Alguien de eterno. consejo. Exacto, ¿no? Entonces ahí podemos ver el consejo eterno de Dios, que aunque físicamente no sabemos cómo es, al menos a Daniel así decidió presentársele, ¿no? Pero creo que es un buen reflejo de lo que para nosotros las personas adultos mayores cristianos deberían reflejar, ¿no? Y que también ellos deberían reflejar, ¿no? Esa sabiduría, esa prudencia, ese amor, esa paciencia, que también son características de nuestro Dios, ¿no? De nuestro Padre que está en los cielos, que es un Dios paciente, amoroso, sabio, y que lo demuestra día a día, ¿no? En cada una de las cosas que nos da y que también en que no nos da, y lo demostró en su amor mandando a Cristo, ¿no? A morir por nuestros pecados. Bueno, ok, ya para recapitular, no para terminar, para recapitular. eh, de todo lo que hemos hablado, les decíamos al principio, no pretendemos solucionar todo esto. Todo eso tiene que ver con nuestro corazón, cómo atesoramos la verdad de Dios respecto a lo que hemos hablado. Pero bueno, hemos hablado un poquito de esto.
Y si te dijera para concluir en una frase o con algo que nos tenemos que quedar, ¿qué nos dirías? Uy, am, yo creo que si solo fuera a lo mejor una frase, ¿cómo decirlo? Cortito, sí, sin divagar tanto. Yo creo que sería discipulado mutuo. Ujú, Verlos como alguien más, ¿no? Verlo como ujú, alguien, no ver una barrera en la edad, sino es alguien de quien puedo aprender y alguien con quien a quien puedo enseñar también, claro. independientemente de la edad. Bueno, pues hay mucho que abundar y eso está muy claro. Esperemos que pronto los grandes teólogos escriban algo sobre esto, porque sería de mucha luz para nuestra iglesia contemporánea, tener fundamentos bíblicos, cosas prácticas, que ahorita también nos faltaría un poquito la perspectiva de una mujer, sería bueno, ¿no? Porque a veces nosotros nos enfocamos en una cosa, pero a ver, alguien, los que están escuchando, una mujer que se atreva también a poder Estaría bien. ayudarnos con luz, a iluminarnos en las partes que como hombres a veces no vemos, que también Así es. es algo del diseño de Dios, ¿no? Gracias Abraham, gracias porque apartaste tu tiempo, sé que estás ahorita en la mera línea de fuego y gracias a Dios por tu vida, es un gusto conocerte, hemos sido bendecidos con tu vida Igualmente. en la iglesia, pero también familiarmente. Tu familia es de mucha bendición para nosotros. Te agradezco, espero que sea la primera vez de muchas que estés con nosotros. Que así sea, esperemos en Cristo que así sea. Igual para mí es una gran bendición tenerlos como, no solo como amigos, ¿no? Como familia en Cristo, como esa familia espiritual. Tanto a ti como a Tami, como a Angélica, pues es una maravilla, ¿no? Ver cómo el Evangelio es una realidad, ¿no? Como en Cristo genuinamente tienes esa familia, ¿no? Y gracias por la Amén. invitación y si Dios nos permite, aquí estaremos siempre. Gracias, un abrazo virtual. Que pases buenas noches. Igual, Hasta igual, que luego. descansen. Hasta Buenas noches. luego. Buenas Bye. noches. Pues gracias hermanos a los que han estado. Nos llevamos una horita hablando de este tema y sé que es para muchos importante, para otros tal vez no fue tan relevante, pero la Biblia nos muestra eso, ¿no? Que es algo en lo que debemos dar valor. Ante las canas nos inclinaremos y debemos reconocer que somos muy impacientes a veces con las personas adultos. Yo he tenido que reconocer, aquí se los digo de frente, he tenido que pedirle perdón a mis papás, específicamente a mi papá, porque a veces somos impacientes, creemos que ellos van a tener la misma facilidad para hacer cosas, sobre todo con la tecnología, con hablar, sacar, y nada más demuestra lo que hay en nuestros corazones. Si tienes tú en casa que acercarte y pedir perdón a tu papá, a tu abuelito, y reconocer que has pecado contra ellos, has pecado contra Dios, y decirlo de frente, estoy dispuesto a pedirte perdón, pero también dispuesto a recomponer el camino en base a la palabra de Dios. Y ese es el diálogo que anhelamos, ¿no? Que podamos exhortarnos unos a otros, amarnos unos a otros, ser pacientes unos con otros. Eso es la paciencia, cuánto nos falta todavía llegar a ser como Cristo, pero ese es el camino. Arrepentámonos, fijemos nuestros ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe, y en este tema amemos, sirvamos, ministramos a estos hermanos que Dios nos ha regalado de esta edad, con estas características, con estas debilidades, porque al hacerlo a uno más pequeño, dice la palabra, se lo hacemos a Cristo, nos es tomado como si lo hiciéramos a Cristo. Dios les bendiga hermanos y bueno, estaremos prontos hablando también sobre el matrimonio, gracias a Dios porque el pastor Wilbur aceptó poder ayudarnos y vamos a tener esta serie de matrimonios. Primeramente Dios empezaremos la próxima semana con ejercicios del corazón, su material. Así es que estén atentos, compartan con las personas que están a punto de casarse o que están casadas y aún los que ya tengan muchos años de casados. Va a ser confrontante para nuestros matrimonios escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Y también les compartimos pues que tenemos un proyecto que es la librería
Si ustedes quieren adquirir material reformado, material como el libro que acabamos de mencionarles, pues ahí tenemos esta oportunidad de, de servirles a través también de la distribución de libros. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana con una próxima sesión. Quédense en casa y disfruten de la familia.